La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos y también el más antiguo. Pero, ¿cómo se escribió, se transmitió y se conservó este libro sagrado a lo largo de los siglos? ¿Qué desafíos y peligros tuvieron que enfrentar sus autores y copistas? ¿Qué evidencias tenemos hoy de su autenticidad y fidelidad? En este documental exploraremos la fascinante historia de cómo nos llegó la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros, escritos por unos 40 autores humanos inspirados por Dios. Estos libros se dividen en dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia de la creación, el pecado, el diluvio, la elección de Israel, la ley, los profetas y los reyes. El Nuevo Testamento relata la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el inicio de la iglesia cristiana, las cartas de los apóstoles y la revelación del fin de los tiempos. El proceso de escritura de la Biblia se inició hace unos 3500 años, cuando Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá o la Ley. Moisés escribió en hebreo, el idioma de los israelitas, y utilizó materiales perecederos como el papiro y el pergamino. El papiro se obtenía del tallo de una planta que crecía en el río Nilo, y el pergamino se hacía a partir de las pieles de animales como ovejas y cabras. Estos materiales eran frágiles y se deterioraban con el tiempo, por lo que era necesario copiarlos periódicamente para preservarlos. Los copistas eran personas dedicadas a transcribir los textos sagrados con gran cuidado y reverencia. Los copistas judíos seguían estrictas reglas para evitar errores y alteraciones. Por ejemplo, debían contar las letras, las palabras y las líneas de cada página y comprobarlas con el original. Si encontraban alguna discrepancia, debían destruir el manuscrito defectuoso y empezar de nuevo. Las copias también debían usar tinta especial, plumas nuevas y pergaminos limpios. Además, debían lavarse el cuerpo y rezar antes de escribir el nombre de Dios. El Antiguo Testamento se completó alrededor del año 400 a.C. con el libro de Malaquías. Durante los siguientes siglos, los judíos dispersos por el mundo hablaron diferentes idiomas, como el arameo, el griego y el latín. Para que se pudiera leer y entender las escrituras, se realizaron varias traducciones del hebreo al arameo, llamadas Targumim, y del hebreo al griego, llamada Septuaginta. Estas traducciones ayudaron a difundir el mensaje de la Biblia entre los gentiles y también fueron usadas por los primeros cristianos. El Nuevo Testamento se escribió entre los años 50 y 100 después de Cristo por los apóstoles y sus discípulos. Estos autores escribieron en griego, el idioma común del Imperio Romano, y también usaron el papiro y el pergamino como soportes. El Nuevo Testamento se basó en los testimonios oculares de los que vieron y oyeron a Jesús y en la revelación del Espíritu Santo. Los escritos del Nuevo Testamento se distribuyeron entre las iglesias cristianas, que los reconocieron como autoritativos y canónicos. El canon del Nuevo Testamento se cerró alrededor del año 200 después de Cristo con el libro de Apocalipsis. Los copistas cristianos también se esforzaron por copiar fielmente los textos del Nuevo Testamento, pero no tenían las mismas reglas de los copistas judíos. Por eso se produjeron algunos errores involuntarios, como omisiones, adiciones, impresiones o sustituciones de letras, palabras o frases. También hubo algunos cambios intencionales, como aclaraciones, armonizaciones, correcciones o interpolaciones. Sin embargo, estos errores y cambios no afectaron a las doctrinas esenciales del cristianismo ni al mensaje central de la Biblia. La Biblia se enfrentó a muchos enemigos y amenazas a lo largo de la historia. Los imperios paganos como el asirio, el babilónico, el griego y el romano intentaron destruir o suprimir las escrituras judías y cristianas. Los herejes y los falsos maestros como los agnósticos, los marcionistas y los arrianos intentaron modificar o rechazar las escrituras que no se ajustaban a sus ideas.
Los dictadores y los tiranos, como Diocleciano, Constantino, los papas, los reyes y los emperadores, intentaron controlar o prohibir las escrituras que no se sometían a su autoridad. Los críticos y los escépticos, como los filósofos, los científicos, los historiadores y los teólogos, intentaron desacreditar o negar las escrituras que no coincidían con su razón. Pero la Biblia sobrevivió a todos estos ataques gracias a la providencia y la promesa de Dios. Dios usó a personas fieles y valientes como los profetas, los apóstoles, los mártires, los reformadores, los traductores y los misioneros para preservar y propagar su palabra. Dios también usó a personas sabias y eruditas como los padres de la iglesia, los concilios, los escolásticos, los humanistas y los críticos textuales para defender y explicar su palabra. Dios también usó a personas piadosas y devotas como los monjes, los ascetas, los místicos, los puritanos y los evangélicos para vivir y practicar su palabra. Hoy tenemos a nuestra disposición miles de manuscritos antiguos de la Biblia que nos permiten comparar y contrastar las variantes textuales y construir el texto original con un alto grado de certeza. También tenemos cientos de versiones modernas de la Biblia que nos permiten leer y comprender la palabra de Dios en nuestro propio idioma y cultura. Además, tenemos innumerables evidencias arqueológicas, históricas, científicas y proféticas que nos confirman la veracidad y la relevancia de la Biblia. La Biblia es el